en otra edición, con nuestra compañera, digamos, hoy en otras actividades. Hay un tema que se está debatiendo por estos días en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que es el proyecto de ley que está vinculado a ganancias. Un tema muy discutido, un tema que hace muchísimo tiempo que se viene pidiendo la exhibición del pago por parte de los trabajadores y de los jubilados. Bueno, esta ley que se está tratando en el Congreso de la Nación, que seguramente la semana que viene tendría tratamiento y aprobación, tiene varios puntos que me parece que son importantes destacar. En primer lugar, que hay casi 1.267.000 aportantes que ya no lo harían más, porque se lleva el monto mínimo imponible, es decir, a partir desde qué monto de sueldo en bruto se comenzaría a pagar, a 150.000 pesos. Y para los jubilados y pensionados, hasta el día de la fecha no pagaban aquellos jubilados y pensionados que cobraban más de, digamos, en la sumatoria de 6 haberes mínimos. Bueno, ahora se lleva a 8 haberes mínimos, por lo cual los jubilados van a empezar a pagar a partir de los 160.000 pesos. Esto significa que prácticamente todos los jubilados y pensionados que pagaban van a dejar de pagar ganancias. Y numéricamente son cerca de 200.000, de los cuales 140.000 son del ámbito nacional y 60.000 son de los regímenes provinciales, como en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, del IPS, hay jubilados y pensionados que pagan el impuesto a las ganancias, van a dejar de pagarlo mensualmente. Con lo cual, eso les va a generar una mejora en el ingreso del salario, que esto es lo importante, no es que solo lo dejan de pagar, sino como se retenía mensualmente, va a haber, de acuerdo a lo que venían pagando, van a dejar de pagarlo. Si la ley se sanciona como más o menos está previsto en el mes de abril y se promulga, esa, ese reconocimiento va a ser a partir del 1 de enero, por lo tanto, lo que hayan pagado durante el mes de enero, febrero, marzo, e inclusive si no se alcanzara a poner en funcionamiento lo que se pague en abril, van a tener una devolución por ese monto, lo cual también es importante destacar y tener en cuenta. Otras discusiones que se están dando en el marco de la reforma de la ley de ganancia es lo que han planteado distintos gremios, que está muy bien planteado, es que no se pague ganancias por las horas extraordinarias, no se pague ganancias por el aguinaldo, y también los que están en la zona patagónica, es decir, lo que históricamente se conocía como aquellos que viven debajo del río Colorado, no paguen tampoco ganancias porque el monto es distinto, porque ustedes saben que se cobra por zona desfavorable, por lo tanto hay un porcentaje adicional que varía según la actividad y la zona, y que obviamente por eso cobra mucho más salario o más jubilación. Pero sí, también la vida es muchísimo más cara, la vida cotidiana, es decir, sobre todo los alimentos, es muchísimo más caro que lo que pagamos en el resto del país. Así que es muy importante. Y lo otro que se está debatiendo también en esta ley de ganancia es si aquellas personas que tienen un ingreso adicional porque siguen trabajando y facturan o porque tienen una propiedad y la alquilan, se está estudiando si van a pagar solo por esa diferencia o directamente no van a ser incluidos. Bueno, esto es parte del debate de lo que se está discutiendo. De todas formas, yo quiero dejarles totalmente en claro algo que me parece que es fundamental. Personalmente estimo que no deben pagar ganancia ni los trabajadores que están bajo convenio, ni los jubilados y pensionados, independientemente de la cifra que ganen. ¿Por qué? Porque el salario, la jubilación y la pensión no son ganancias, son lo que recibe una persona, en el caso de los trabajadores, un hombre o una mujer, en contraprestación del esfuerzo físico o intelectual que hacen en cualquier actividad. Y en el caso
de los jubilados y los pensionados es la retribución que se merecen por los años que aportaron y que trabajaron. Por lo tanto, yo personalmente considero que directamente no debiera cobrarse, no debieran pagar el impuesto a las ganancias ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pensionados. No obstante ello, no dejo de reconocer, porque es un dato importante, que esta modificación que se ha planteado en la reformulación de la ley de ganancia es un avance importante para los trabajadores y trabajadoras y también para los jubilados y jubiladas de la República Argentina. Así que, dicho esto, quería aclarar porque he recibido muchas consultas con respecto a esta situación. Lo otro que quiero manifestar es lo siguiente, el tema de la vacunación. Yo sé que hay mucha inquietud, mucha gente consulta. Miren, en el caso familiar, esta semana recién vacunaron a mi padre, que tiene más de 80 años, y nos habíamos inscribido cuando se abrió la inscripción en su momento, nos inscribimos todo, bueno, cada uno la recibirá en su momento, como corresponde. Bastante bien organizado el sistema de las personas. Se hace, en el caso de mi padre, lo tocó en el hospital, pero es en la parte que da sobre la calle Vicente López. Bueno, habría que hacer alguna mejora, pero habrá que la atención de todo el personal, las enfermeras, el personal, las chicas que hacen la recepción, muy amable, muy atenta con los adultos mayores, porque sabe que las personas adultas a veces hay que explicarles varias veces las cuestiones, sobre todo el tema de los síntomas. Si bien hay un mail ahí que uno puede, toma nota, de hecho, por si hay alguna cuestión que pueda ser derivada de la vacunación, también es cierto que los adultos mayores, en su mayoría, no son de utilizar mail. Por lo tanto, tienen que estar atentos sus hijos, sus nietos, un familiar directo o indirecto, o algún vecino, algún amigo que lo pueda asistir, porque hay un medio de comunicación para ese tipo de cuestiones. Así que creo que esto es lo importante y es lo trascendente. Y por último, creo que lo que hemos vivido por estos días en Luján, con relación a lo que pasó con esta menor que fue apropiada de su familia por un adulto, creo que nos debe llamar a la reflexión. El hecho en sí es un hecho delictivo, es un hecho que está penado por la ley y esperemos que la justicia actúe en tiempo y forma. La otra cuestión es la menor, que deberá ser atendida convenientemente, que debe recibir la atención pertinente, pero hay un hecho de base que tiene que ver con la situación de calle de la familia, que tiene que ver con que más del 50% de los menores en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza, es decir, o están excluidos, si uno ve la situación que vive su familia. Y después también aparece el tema de las adicciones, que es otro tema a tener en cuenta. Digo, son todas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con programas que no es solo el otorgamiento de un subsidio, que en este caso no sé si lo recibían o no lo recibían. Los subsidios tienen que estar acompañados de una contraprestación, que tiene que ser una actividad social, un voluntariado, alguna actividad, la educación, la salud, la contención psicosocial de estas personas, tiene que ver con todo eso. Y después, por último, me parece que ha habido una gran participación ciudadana, que es importante, también tiene que ver con el interés, con el compromiso y con la solidaridad, porque finalmente, digo, ha sido esa acción mancomunada con una buena utilización de las redes sociales que puso en la posibilidad de que se pudiera encontrar y recuperar a esta menor. La actuación de las fuerzas policiales, de todo lo que hicieron, con más o con menos acierto, pero bueno, creo que lo trascendente está ahí y debemos agradecer, en definitiva, y dar gracias porque esta persona haya aparecido. Ahora, hubo una serie de cuestiones que se dijeron en el medio, sobre todo vinculadas a Luján, vinculadas al tema de la circulación de drogas, y un montón de cuestiones que me parece que merecen la atención de la justicia
y de las fuerzas de seguridad y de las autoridades tanto nacionales, provinciales como municipales. Por lo otro, bueno, felizmente la menor está con su familia y esperemos que el Estado, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haga todo lo que tenga que hacer para ese caso en particular y para los muchísimos casos de situación de calle que los vemos en Luján también. No es que nosotros estemos exentos. Hay que tener una política de Estado para atender esas cuestiones y un servicio social, un servicio de la seguridad social para tener una política pública que trascienda en el tiempo. Cuando uno dice una política pública, significa que los distintos gobiernos que vayamos teniendo vayan evolucionando en este sentido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en algún momento una política pública fue la vacunación y se decidió que la vacuna se le aplica a todos. Bueno, nadie duda hoy en ningún gobierno que las vacunas deben ser aplicadas. Eso significa una política pública. Por el día de hoy les dejo toda esta información, esta opinión y este pensamiento. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.